Los asirios eran los habitantes de un país que se convirtió en un poderoso imperio que dominó el Medio Oriente bíblico desde el siglo IX al 7 a.C. Conquistaron un área que comprende lo que hoy es Irak, Siria, Jordania y el Líbano. En el siglo 7 a.C., Asiria ocupó y controló las costas orientales del mar Mediterráneo. La capital de Asiria era Nínive, una de las ciudades más grandes de la antigüedad. Las excavaciones en Mesopotamia han confirmado la descripción de la Biblia de que se necesitaba 3 días de viaje para rodear esta ciudad. Jonás 3:3. Los asirios eran una nación feroz y cruel que mostraba poca misericordia hacia aquellos a quienes conquistaban. Libro de Reyes 19:17. Los asirios lograron varios hitos significativos durante su existencia como imperio en la antigua Mesopotamia. Algunos de sus logros más destacados incluyen el imperio militar poderoso. Los asirios eran conocidos por su formidable maquinaria militar. Desarrollaron tácticas avanzadas de guerra, estrategias de asedio y un ejército disciplinado que les permitió conquistar y controlar vastos territorios. 2. Sistema administrativo avanzado. Establecieron un eficiente sistema administrativo para gestionar su imperio. Utilizaron registros escritos, desarrollaron leyes y aplicaron sistemas de impuestos, lo que contribuyó a la estabilidad y el control de su vasto territorio. 3. Desarrollos arquitectónicos. Los asirios construyeron impresionantes palacios y ciudades, siendo Nínive su capital más destacada. Sus estructuras arquitectónicas mostraban avanzadas técnicas de construcción y sus relieves y esculturas proporcionaban una visión detallada de la vida y las hazañas militares. 4. Biblioteca de Nínive. Asurbanipal, uno de los últimos grandes reyes asirios, estableció la famosa Biblioteca de Nínive, que albergaba una extensa colección de tablillas de arcillas con textos literarios, científicos y religiosos. Esta biblioteca contribuyó significativamente al conocimiento de la época. 5. Innovaciones tecnológicas. Los asirios realizaron avances con técnicas de irrigación y construcción de canales, lo que mejoró la productividad agrícola en su territorio. También fueron innovadores en la metalurgia y la fabricación de armas y herramientas. Aunque los asirios son a menudo recordados por su naturaleza militar, sus logros abarcaron áreas diversas, dejaron un impacto duradero en la historia de la antigua Mesopotamia. El sistema político de los asirios estaba caracterizado por una monarquía absoluta y un gobierno centralizado. Entonces, en primer lugar, la monarquía absoluta, donde tenemos al rey asirio como figura principal del poder. Luego tenemos la división administrativa. El imperio estaba dividido en provincias o regiones gobernadas por gobernadores nombrados por el rey. Luego tenemos el ejército y administración militar. Dada la importancia de la guerra en la sociedad asiria, el ejército tenía un papel central en el gobierno. Los generales y comandantes militares eran a menudo figuras de gran influencia política. Luego intervienen los funcionarios y la burocracia. Se estableció una burocracia para administrar los asuntos civiles y militares del imperio. Funcionarios designados por el rey que se encargaban de las diversas tareas como la recaudación de impuestos, gestión de justicia y la supervisión de proyectos de construcción. Luego tenemos el Consejo Real. El rey asirio recibía consejo de un grupo de nobles y altos funcionarios conocido como el Consejo Real. Y por último tenemos un código de leyes. Los asirios tenían un sistema legal establecido que se reflejaba en códigos de leyes. Estos códigos regulaban diversas áreas de la vida, desde asuntos civiles hasta penales, y se aplicaban de manera rigurosa. La lengua asiria. La lengua asiria se trataba de un dialecto del acadio, que pertenece a la familia de las lenguas semíticas. El acadio era la lengua predominante en la región de Mesopotamia durante gran parte de la antigüedad. Además del asirio, en el ámbito administrativo y cultural es probable que también se hayan utilizado otras lenguas, pero los textos oficiales y literarios generalmente se redactaban en asirio o acadio. Estas lenguas se expresaban mediante la escritura cuneiforme en tablillas de arcilla. El imperio asirio experimentó varias épocas importantes a lo largo de su historia, con diferentes dinastías y reyes que dejaron su marca en el desarrollo del imperio. Las principales son el primer imperio asirio, que data aproximadamente del 2025 al 1750 a.C. y durante este periodo la ciudad de Asur se consolidó como un centro urbano importante y los asirios comenzaron a expandir su influencia en la región de Mesopotamia. El imperio medio asirio, entre 1365 y 1020 a.C. Durante esta fase los asirios recuperaron poder después de un periodo de declive. Adad
Nirari I y Salmanasar I fueron algunos de los reyes destacados que expandieron el territorio y consolidaron el control sobre áreas claves. Imperio Neo-Asirio entre el 911 y 612 a.C. Este periodo fue la cima del poder asirio. Reyes como Tiglat-Pileser III, Sennacherib, Arsahadón y Arsubanipal llevaron a cabo conquistas significativas, expandiendo el imperio hasta Egipto y consolidando Nínive como la espléndida capital. Finalmente tenemos el declive o la caída entre el 612 al 609 a.C., la caída de Nínive en 612 a.C. y la posterior desaparición del imperio asirio marcaron el fin de su época de dominio. Este declive fue resultado de presiones externas como la coalición de babilonios y medos y también de factores internos, incluyendo conflictos y revueltas. Curiosidades de los asirios. Contaban con un poderoso ejército de unos 100.000 soldados y eran conocidos por su orden y disciplina. Los asirios no se mezclaban con el resto de las tribus, pero lo que sí compartían con el resto de las ciudades-estado era la lengua y la creencia en el dios Asur o Ashur.